Shalom. Shalom. Espero que estéis bien y como decía, nos vamos a introducir en esos oficios, ¿bien? Así que voy a compartiros ya la presentación y ya deberíais estar viendo correctamente en qué consiste servir y guardar la dama, ¿sí? Perfecto, pues vámonos con ello. En Génesis 2.15, esto ya lo estuvimos viendo, solo a modo de recordatorio, puesto que tuvimos esa clase de preguntas y respuestas entre la penúltima y esta, simplemente para hacer el enlace. Bien, dijimos que en Génesis 2.15 estamos analizándolo paralelamente a Génesis 2.8. De Génesis 2.8 hasta Génesis 2.15 hay versículos que aún no hemos comentado y que comentaremos después de que hayamos visto esta simbología. Entonces, simplemente los estamos analizando juntos porque tratan la misma cuestión, la misma temática. ¿Vale? Entonces, en Génesis 2.15 dice, y tomó Adonai Elohim al Adán y le dio descanso en el jardín. Ya estuvimos hablando de esta parte de le dio descanso. ¿Vale? ¿En qué sentido? En el jardín de Edén, para servirla y para guardarla. Entonces, para servirla y para guardarla, que era lo que teníamos aquí, le abdah ul shonrach, era para servirla y guardarla. Ya dijimos que era una referencia no al jardín, no al Gan, que en hebreo Gan, sino a la Adama. Bien, que era lo que tenía problemas al inicio. Dice, no había hombre para servir la Adama, para labrar la Adama. Fijaros que aquí pongo servirla, a otras traducen labrarla. Bien, el verbo, ya lo vamos a ver ahora, tiene también esa acepción de labrar, de cultivar, pero son palabras que están emparentadas y la más genérica es el verbo servir. Bien, entonces, claro, si hablamos de un terreno, hablamos de labrar el terreno. Si hablamos de a otra persona, hablamos de servir a otra persona. Si hablamos de un oficio, hablamos de trabajar. Pero el verbo más, su significado más genérico, que es este que tenemos aquí, de la raíz ayin bet dalet, tiene que ver con servir, evet, ¿sí? La palabra evet sería siervo, bien, y bueno, toda la familia léxica que deriva de esta raíz. Entonces, el verbo leabda, que también lo estuvimos comentando para hacer énfasis en este sufijo pronominal, ¿vale? Que tenía el mapik aquí, esto se llama mapik. Eh, Hoy quiero que hagamos énfasis no en el sufijo, sino en el significado del verbo, que como os decía, bueno, es un pal, voz activa simple en infinitivo constructo, más ese sufijo pronominal del verbo abad, esa raíz ain bet dalet. ¿Qué significa, como he dicho, trabajar, labrar, servir, venerar? ¿Por qué? Porque uno puede servir a una divinidad. Bien, si sirves a un dios, lo que estás haciendo es venerarlo. De hecho, la palabra culto, cultivar, todo esto en hebreo forma parte de este verbo. Rendir culto, cultivar. Claro, ¿cultivar qué? Puedes cultivar un terreno, puedes cultivar la relación con un dios. Bien, rendir culto. Todo esto está emparentado. Eso en cuanto al verbo leabda. Por ejemplo, ¿dónde vemos este verbo en otros contextos? Pues fijaros, Éxodo 3:12 dice el texto, y dijo, porque estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas hecho salir al pueblo de Egipto, serviréis a Elohim sobre este monte. Fijaros justo lo que estábamos diciendo, serviréis a quién, serviréis a Dios en este monte. Esas son las palabras que Dios da a Moisés, a Moshe, cuando lo está comisionando para que vaya a Egipto a sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Bien? Y le está diciendo que esa será una señal. Este verbo servir es el mismo verbo que tenemos en Génesis 2, sobre lo que el hombre tiene que hacer. ¿Bien? Fijaros en Deuteronomio 6:13, de vuelta a
Adonai tu Elohim temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Fijaros cómo ahora tenemos el verbo servir en este contexto y ya no, ya le estamos dando otro significado al verbo servir. ¿Sí? También tenemos todas estas citas que os apunto aquí abajo, donde va a aparecer el verbo servir y recordar la misma raíz. La misma raíz. ¿Vale? Entonces, en todos los casos vais a encontrar la misma raíz. En función de cómo esté conjugado el verbo, del tiempo verbal, de la construcción que tenga, pues irá variando. ¿Sí? Se le irán añadiendo puntitos, que serán las vocales, se le irán añadiendo prefijos, sufijos, pero siempre vais a observar la raíz en todos estos textos, que todos ellos son de la Torá y tienen relación con servir a Dios en este caso. ¿Vale? Insisto, no solo se traduce por servir a Dios, tenemos otros significados, pero ese sería también uno de ellos. Nos vamos con Ushomra. Ushomra, que de vuelta ya lo estuvimos viendo por el sufijo pronominal que aquí tenemos, con ese mapik, que era el que nos indicaba la tercera del femenino singular. Lo que quiero que nos fijemos hoy es el significado. Entonces, sigue siendo un PAL, voz activa simple, infinitivo constructo. Esta es la cuestión gramatical en análisis morfológico. Del verbo shamar. El verbo shamar es el verbo que tenéis aquí, compuesto por la shin, la mem y la reis, que son estas tres letras que aparecen aquí. Esta raíz, que da lugar al verbo shamar, tiene que ver con guardar, custodiar, observar, en el sentido de no mirar con los ojos, sino de cumplir algo, que es esta otra acepción que os incluyo aquí. ¿Sí? Y ya os he puesto el ejemplo y vamos a ver ahora textos donde el verbo shamar no tiene que ver con guardar de abrir un cajón, meter algo en el cajón y cerrar el cajón, sino con precisamente observar, cumplir, obedecer, sería un sinónimo. ¿Sí? El verbo shamar no significa obedecer, pero sería un sinónimo o una idea implícita en el verbo guardar. Por ejemplo, tenemos aquí Génesis 17:9. Y dijo Elohim a Abraham. ¿Sí? Está cuando va a establecer el pacto de la circuncisión, la señal de la circuncisión. Dice, y tú, dirigiéndose a Abraham, mi pacto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. En este contexto, el verbo guardar, que es el verbo shamar, mismo verbo que tenemos en Génesis 2 para referirse a las funciones del Adán, pues es evidente que ninguno entenderíamos que lo que tiene que hacer es sencillamente proteger el pacto, sino cumplirlo, es decir, llevar a cabo una acción que manifieste que se está guardando, se está obedeciendo, se está cumpliendo ese pacto. Bien, entonces, de esa manera se protege, en este sentido. Se cumple y, por lo tanto, al cumplirlo, se está guardando. Bien. Tenemos, bueno, el ejemplo que os he puesto, Juan 14:23, esta es cita tomada de Reina Valera 1960, dice, respondió Jesús, Yeshua, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De nuevo, tenemos el verbo guardar, y no entendemos que lo que sea es agarrar la Biblia, abrir el cajón, meter la Biblia en el cajón y cerrar el cajón. Aunque algunos así guardan la palabra, ¿no? Pero guardar la palabra tiene que ver con obedecerla, con cumplirla. ¿Sí? Este sería el sentido. Entonces, vamos a ver ahora cómo Génesis 2:15 fue entendido en un momento de la historia del pueblo de Dios, cómo fue interpretado lo que tenía que hacer Adán, cuáles eran sus funciones. Bien, y esto, recordar, cuando aporto fuentes como los Targumim, como el Midrash, los Midrashim en plural, las aporto con dos finalidades, que a veces se logran las dos, a veces es con una de las dos, y es, en primer lugar, ver cómo en un determinado tiempo ciertos conceptos, ciertos versículos eran comprendidos, al menos
en una parte importante, en este caso, del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Bien? Esto es un primer propósito. Otro propósito, el segundo, es que estos Targumim y los Midrashim pueden ilustrar y corroborar algo que ya tenemos en la Biblia. ¿Bien? Y por lo tanto, como un refuerzo a lo que ya dice la palabra. ¿Bien? No para cambiar la palabra, sino al contrario, para que elevar la palabra de Dios, le damos aún más apoyo, más soporte con fuentes que no son bíblicas, como en este caso los Targumim y el Midrash. Solo para recordarlo, vamos a empezar con los Targumim. Targumim es en plural, Targum en singular, y un Targum, ya lo estuvimos viendo en clases pasadas, es una traducción interpretada en arameo de la Biblia hebrea. ¿Sí? Era la Biblia hebrea traducida al arameo, pero no era una traducción simplemente, sino que además de ser una traducción, se interpolaban ciertas interpretaciones del texto. ¿Bien? Como para explicarlo a la audiencia que iba a escuchar o que iba a leer ese Targum. Entonces, en este caso vamos a leer dos Targum para ver cómo entendían las funciones del Adam. Y vais a ver que el paradigma es distinto, pero no tan distinto a las acepciones permitidas que hemos considerado para el verbo servir y para el verbo guardar. Ya lo vamos a ver. Fijaros, aquí tenéis los dos Targumim. En primer lugar, Neofiti 1, Génesis 2.15, y Génesis 2.15 en el Targum Pseudo Jonatán. ¿Bien? Vais a ver que, aunque este es un poco más largo, las ideas en cuanto a las funciones, a las labores del Adán, van a ser muy similares. Dice lo siguiente, leo aquí Génesis 2.15 y Neofiti 1. Dice, y el Señor Dios tomó a Adán y lo puso en el jardín, aquí me falta una D, disculpadme, jardín de Edén, para cultivar la ley y para guardar sus mandamientos. Fijaros que esto está en cursiva, ¿por qué? Porque esto en cursiva no forma parte del texto bíblico. El texto bíblico simplemente diría para cultivar y para guardar. Pero fijaros, dice para cultivar la ley y para guardar sus mandamientos. Esto es añadido. Ahora, es interesante que tanto la palabra Torah en hebreo como la palabra mitzvot, que sería mandamientos, ambos sustantivos son género femenino. Qué curioso, porque el texto dice para cultivar la, para guardar la. En este caso sería para guardar los, ¿sí? Traducido al español, si aplicamos mandamientos, para guardar las mitzvot y para guardar, para cultivar la Torah. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos están entendiendo los verbos no desde una perspectiva de un jardinero literalmente hablando, sino desde una concepción espiritual, que es un significado que el verbo servir y el verbo guardar también tienen. ¿Bien? Espero que se esté entendiendo la idea. Para cultivar y para guardar, lo dice la Biblia, lo dice el texto masorético. La ley y sus mandamientos es cómo interpretaron este texto en el Targum Neofiti. Pero es que esto, que era una interpretación, era lo que se entendía del texto bíblico en un determinado momento de la historia. Y al menos en un determinado grupo, dentro de lo que sería el judaísmo de aquel entonces. ¿Bien? Entonces, no veían simplemente a un jardinero, sino que veían a alguien que tenía que obedecer a Dios y que tenía que servir a Dios por medio de cultivar la ley y guardar los mandamientos de Dios. En la misma línea, en la misma dirección, va el Targum Pseudo Jonatán. Solamente que aquí va a ser un poco más largo porque nos va a explicar y va a incluir que de dónde cogió Dios al Adán, al ser humano. Y en este caso dice lo siguiente, el Señor Dios cogió a Adán de la montaña del culto, es decir, de la montaña del templo de Jerusalén, lugar de donde había sido creado. Esto de vuelta no lo dice la Biblia, esto era una interpretación. Dice, y le hizo morar en el jardín de Edén para que trabajase
de vuelta, en la ley, fijaros, para cultivar, para servir, para trabajar, y para que guardase sus mandamientos. En este caso, esta parte, la interpretación era la misma, tanto en el Targum Pseudo Jonathan como en Neofiti 1. Y por lo tanto ya están entendiendo las labores del Adam, del ser humano, desde un punto de vista espiritual. Y los están entendiendo, claro, simbólicamente, no literalmente que tenía que labrar una tierra, sino que toman esa otra vertiente, esa otra acepción de los verbos. Y por lo tanto ya nos estamos yendo a otro terreno, que no tiene que ver con un acto físico que llevaría a cabo un jardinero o un hortelano, sino que ahora ya tienen una dimensión espiritual. Dimensión espiritual que encontramos en algunos textos de la Biblia, como los ejemplos que os he puesto. Bien, por eso os he puesto primero esos ejemplos para que veamos que en efecto se puede servir a Dios, se puede guardar sus mandamientos, guardar su pacto, cosas y lenguajes a los que estamos acostumbrados también en otros textos de la Biblia. Nos vamos ahora a los midrashim, a midrash. En concreto, midrash, también hemos hablado alguna vez, es un sustantivo que significa literalmente investigación o comentario. No tiene nada de místico, no tiene nada de esotérico, no tiene nada de ocultista. A veces uno piensa, es un midrash como algo fantástico. No, realmente cada vez que uno hace una investigación acerca de la Torá o hace un comentario de la Torá, lo que está haciendo es un midrash. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, no hay nada de oculto ahí. Netamente hablamos de comentarios. Ahora, como todo comentario, eso no es palabra de Dios, es comentario. Y como comentario tiene que ser analizado. Bien, entonces, para que tengáis más información, la palabra midrash pues deriva de la raíz dalet reshin, que es esta raíz que tenéis aquí, que también da lugar al verbo darash. Este verbo, el verbo darash, significa buscar, estudiar, indagar. ¿Vale? Por lo tanto, un midrash pues es un comentario fruto de esa investigación. Esa palabra, justamente la palabra midrash, se encuentra en el segundo libro de las Crónicas y tenéis dos citas, dos testigos donde la palabra midrash vemos que es bíblica. Otra cosa es los tipos de midrashim que existen. Eso ya sería digno de analizar cada midrash en su contexto. Pero netamente el sentido primario es un sentido limpio, no hay puro, ¿sí? No hay nada aquí impuro en la palabra midrash, en el significado y en hacer un comentario fruto del estudio, fruto de la búsqueda en el texto bíblico. Bien, esto se hace tanto en el contexto judío como en el contexto cristiano, solamente que en el contexto cristiano no se le llama midrash, se le llama comentario bíblico de, y se cita el autor. Bueno, pues sería midrash bíblico de, y tendríamos el nombre del autor. Bien, esto espero para situarnos. Fijaros, es el Midrash Génesis Rabá, que también lo hemos citado en otras ocasiones. Génesis Rabá 1. Dice, hablando de Génesis 2:15. Bien, para seguir entendiendo los verbos. Dice, y lo instaló, fijaros que aquí dice el verbo que ya estuvimos comentando, es decir, le dio el precepto del sábado. Fijaros cómo relacionan. Yo os dije que esto no era simplemente poner, sino que tenía que ver con el verbo nuaj y con el sustantivo noaj, que era el nombre de Noé. ¿Sí? Esto es nuaj, que nuaj tiene que ver con, igual que el nombre de Noé, le dice, este nos aliviará, este nos traerá consuelo, este nos traerá descanso, en ese sentido, del trabajo de nuestras manos. Fijaros que justamente es la maldición de Génesis 3, cuando Dios le va a decir al Adán, ahora vas a trabajar pero con el sudor de tu frente. Entonces, lo pone en el jardín para trabajar, pero no con el sudor de su frente. Ahí no hay una dimensión sufriente en esas labores que el Adán tiene que hacer. Es decir, lo hace descansar en el jardín, pero no porque no tiene nada que hacer, sino porque lo que tiene que hacer no
implica sufrimiento para él. El sufrimiento o la dimensión sufriente del trabajo va a venir después, va a venir con la entrada del pecado y la muerte en el mundo, pero no antes. ¿Bien? Entonces, en esa línea, en este Midrash, el comentario es, ¿qué significa este verbo? Bueno, pues comentan, le dio el precepto del sábado, igual que dices, y descansó, Vayanaj, el séptimo día. Esto es algo que tenéis en Éxodo 20:11, ¿vale? En referencia a que Dios descansó el séptimo día. Bien, pero descansó no de que ya se desentendió del mundo y no hace nada más y se echó a dormir. No es ese descanso. Bien, es un descanso de alguien que está realizando una actividad, pero sin fatiga, para entendernos. Espero que se esté entendiendo la idea. Y luego dice, ¿para qué lo instaló? Dice, para que lo cultivara, leobdag, ahí tenéis el verbo. ¿Y a esto a qué refiere leobdag? Dice, 6 días trabajarás, tabot, 6 días servirás y lo guardara. Como dice también en Deuteronomio 5:2, guarda el día del sábado. Por lo tanto, en esta primera interpretación, ahora vamos a ir a la segunda, en esta primera interpretación están entendiendo que ese labrar y cultivar tiene que ver con el mandamiento del sábado. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No. Esto no es lo que dice el texto masorético. Esto es cómo comentaron ese texto y cómo conectaron los verbos, como este verbo que vimos, Vayanihehu, con Vayanaj, y cómo conectaron Leobdah con Taabot, que es servir, la misma raíz, y el verbo guardar con la referencia a guardar el día del sábado. Entonces dicen, mira, en esta parte de la Biblia se está hablando y se están utilizando los mismos verbos, aunque con diferentes conjugaciones, en referencia al día de reposo en Éxodo 20:11, Éxodo 29 y Deuteronomio 5:12. Bien, entonces, de vuelta, ¿qué me interesa de aquí? Ver que lo están interpretando no de manera literal, sino de manera simbólica. Y en eso consiste el comentario de este Midrash. Este comentario midrashico. La otra interpretación, de vuelta, no va a distanciarse de este sentido espiritual. Fijaros, dice aquí, otra interpretación, dice, para que lo cultivara y lo guardara, uleshonga, el mismo verbo, es una alusión a las ofrendas. ¿A qué ofrendas? Las ofrendas del templo. ¿Por qué? Fijaros, dice, daréis culto a Dios sobre esta montaña. ¿Os acordáis que hemos leído justamente este texto? Éxodo 3:12. Daréis culto, serviréis, es lo que hemos leído. Pero también se podría traducir por dar culto, rendir culto. Cultivar, labrar, guardar. Guardar sería el otro verbo, perdón. Cultivar. Daréis culto, serviréis, adoraréis sobre esta montaña. Y dice, y cuidaréis, tishmegu, el verbo guardar, y guardaréis, se podría traducir también, guardaréis, de presentarme ofrenda a su tiempo, según Números 28:8. Aquí, en lugar de interpretar que tiene que ver con el sábado, interpreta que tiene que ver con las ofrendas. Pero aún así, sea que tiene que guardar el sábado, sea que tiene que ver con las ofrendas, sea que tiene que ver con la ley y los mandamientos, que sería un sentido más amplio y que incluiría el día de reposo y las ofrendas, fijaros que lo que están interpretando es, como os pongo aquí en estos midrashim, los verbos simbólicamente, no literalmente. Fijaros que si leyéramos y entendiéramos esto, aquí con esto nadie ve a un jardinero. Aquí lo que está viendo es alguien que observa el día de reposo y según esto, y esta me interesa especialmente por lo que vamos a ver a continuación, estaríamos viendo un sacerdote, un levita. Porque ¿quién presenta las ofrendas? A Dios. Bueno, el israelita que quiere hacer un holocausto o que quiere hacer una minjá, sí, pero ¿quién hace todo el proceso de ofrecer la ofrenda, de partir el carnero en sus partes, de saber qué partes tienen que quemarse y dónde se tiene que derramar la sangre? Todo eso es tarea sacerdotal. Y esto es muy interesante porque no solo está interpretando simbólicamente estos midrashim, los verbos, este midrash en concreto, esta interpretación, sino que además se está yendo por una vertiente
que tiene que ver con el oficio de los levitas, de los sacerdotes. Y a este respecto es que quiero compartiros que justamente, y estoy así regresando a las escrituras, regresando a la Biblia, vamos a ver que los verbos abat, este es el verbo abat, y el verbo shamar, que son servir y guardar, literalmente sería él sirvió y él guardó, ¿bien? Por la conjugación que tenemos aquí. Entonces, los verbos abat y shamar se usan juntos, como se usan juntos en Génesis 2, para describir precisamente eso, las tareas de los levitas en el tabernáculo, en el Mishkan. Y lo vamos a ver con textos, ahora sí, de las Escrituras. ¿Bien? Números, capítulo 3, versos 7 y 8. Fijaros, dice el texto, hablando precisamente de esas labores que tenían los levitas, dice, y guardarán su guarda. Recordad que la referencia a nivel de colores es que cada palabra se corresponde por el color. Bien, aquí dice, Beshongu, Beshongu, y guardarán, dice, et mishmartó, mishmartó, es lo que tenemos aquí. Y fijaros, guardarán su guarda. La raíz es la misma, shamar. Bueno, shin mem reish, shin mem reish. Bien, si fijáis en algunas traducciones que tengáis, no van a poner guardarán su guarda. Esto lo van a traducir de otra manera. Bien, probablemente para no repetir, pero en hebreo se repite porque la raíz es la misma. Estas dos palabras son de la misma familia léxica. Bien, luego dice, de vuelta, volvemos a tener la misma raíz aquí, shamar, shin mem resh. Dice, y la guardia de toda la asamblea, be'et mishmeret kol aeda, y la guardia de toda la asamblea ante la tienda de reunión, lifnei ohel moed. ¿Para qué? Para servir la abot et abodat a Mishkan, en el servicio del tabernáculo. Entonces tenemos el verbo shamar y el verbo abat juntos en el versículo 7 para referirse a funciones de los levitas relacionadas en el servicio del tabernáculo. El versículo 8. Volvemos a tener la misma conexión. Dice, y guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión, Beshangu et kol klei o el moed, es lo que tenemos aquí, y la guardia de los hijos de Israel, de vuelta la palabra mishmeret, con la misma raíz, por eso guardia, guardar, guarda de los hijos de Israel, para servir la abot. Fijaros, los mismos verbos. La abot et abodat a Mishkan, para servir en el servicio del tabernáculo. Si voy un momentito atrás, fijaros, la abot et abodat a Mishkan, la misma frase, para servir en el servicio del tabernáculo. Para servir en el servicio del tabernáculo. Versículos 7 y 8 terminan igual en hebreo. Y empiezan igual. Beshangu. Y tenemos, perdón, me he ido para atrás. Oh, no, me he ido muy para atrás. Perdonadme un segundo. Os he hecho un spoiler sin querer. Ahora, dice Beshambu y Beshambu. Beshambu, Beshambu. Empiezan por el mismo verbo y terminan de la misma manera. Así que verbo guardar y servir aparecen juntos para describir estas funciones. Lo vemos también en Números 8:26. Dice, y ministrará con sus hermanos en la tienda de reunión, en Ohel Moed. Normalmente hablan en el tabernáculo de reunión, pero aquí la palabra no sería Mishkan, que normalmente es la que se traduce por tabernáculo, sino Ohel. Y Ohel tiene que ver con tienda. Entonces, en la tienda de reunión dice, para guardar la guardia, lishmor mishmeret, pero servicio va a bodá, lo yabot, pero servicio no servirá, lo yabot. Así harás con los levitas en sus guardias. ¿En qué contexto encontramos este versículo? Lo encontramos en aquellos levitas que ya pasaban de cierta edad, 50 años, a partir de 50 años tenían la jubilación.
A mí me gustaría ser levita, llegar a los 50 y jubilado. Pero no era un jubilado que dejaba absolutamente sus responsabilidades, sino que aunque estaba jubilado, fijaros lo que dice, ministrará Besheret et Ejav con sus hermanos, Beohel Moed en la tienda de reunión. ¿Con qué finalidad? Para guardar la guardia. Ahora bien, servicio no servirá. Es decir, a partir de los 50 años se acababa esa función. Pero vemos que hasta los 50 años, el tiempo que duraba, guardaban y servían. Ambas cosas se daban la mano, igual que se dan la mano en el texto de Génesis para referirse a las funciones del Adán. Por lo tanto, al tomar las ideas de estos versos, el Adán no es solo un jardinero, sino que lo que tiene son funciones levíticas, funciones que tienen que ver con el cuidado del Mishkan. Y cuando hablamos del cuidado del Mishkan, eso no incluye lo tocante al lugar santísimo, o al menos para oficiar en el lugar santísimo y el lugar santo. Ellos hacían funciones de mantenimiento, de limpieza en todo lo que era el atrio y el mobiliario del atrio. Es interesante que el Adán, aunque fue puesto en el lugar santísimo, que era el jardín, sus funciones no las tenía que desarrollar en el jardín, sino fuera del jardín, en lo que sería el atrio de ese lugar santísimo, de ese lugar santo que era el jardín de Edén. Y esto es interesante. Por eso la conexión con la Adama, la parte que estaba fuera del jardín. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya vimos en el primer capítulo y lo que estamos considerando ahora, vemos que las funciones del primer hombre, a la luz de Génesis 1 y 2, se pueden dividir en estas dos partes. Funciones regias, en primer lugar, funciones que tienen que ver con conquistar y dominar. Génesis 1:28 es la cita que estuvimos trabajando a este respecto. Pero luego las funciones del primer hombre, vemos que son funciones también levíticas, que las mantengo como labrar y guardar, servir y guardar, cultivar y guardar, como aparece en Génesis 2:15. Funciones regias y funciones levíticas. Bajo esta comprensión, la teología del ser humano, así como la teología del trabajo, cobran un nuevo sentido. Porque, voy por un momento para atrás. Cuando estuvimos trabajando las funciones regias, dijimos que para esto, imagen de Elohim. Y dijimos que esta es la característica que nos diferencia de cualquier animal. Esta es la característica que nos hace ser precisamente lo que somos, humanos. Y cuanto más representamos a Dios como humanidad, como colectivo, a través de esas funciones regias de conquistar y dominar, como Él quiere y gobernados por Él, y bajo sus instrucciones, más humanos somos. Más o mejor expresamos la imagen de Dios. Ahora bien, no solo termina ahí, sino que para poder expresar a Dios de una manera adecuada, para poder gobernar, conquistar y dominar la tierra, no el jardín, la tierra, tenemos que estar en el lugar adecuado, en la posición adecuada. ¿Y qué lugar es este? El jardín, el santuario. Y una vez tenemos clara nuestra identidad y nuestra posición, es que podemos llevar a cabo nuestra función. Repito, cuando tenemos clara nuestra identidad y nuestra posición, es que podemos llevar a cabo nuestra función de conquistar y dominar,
que se equilibra perfectamente con servir y guardar. Fijaros cómo palabras como conquistar y dominar entran en tensión con servir. ¿Qué hacemos? ¿Dominamos o servimos? No sabemos compaginar ambas cosas. Pero fíjate en Yeshua, en Jesús, nuestro Mesías, cómo Él combina ambas realidades, la del servicio y la del dominio. Y Él, siendo rey, vino para servir, no para ser servido. Ahora, cuando venga como Mesías, como rey a reinar en gloria, ahí ya vamos a tener otra situación. ¿Bien? Pero en él vemos cómo están ambas dimensiones, la dimensión regia y la dimensión sacerdotal, o en este caso levítica, porque es más específico el texto. Estas dos funciones se dan en el primer hombre, en el primer Adán. Y son funciones que como humanidad y humanidad regenerada, humanidad en proceso de restauración, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos bajo el nuevo pacto, que estamos precisamente en ese proceso de restauración de todas las cosas, tenemos que ir expresando a Dios desde el lugar, desde nuestra posición que tenemos, gracias al Mesías, y ir llevando a cabo nuestras funciones, tanto regias como levíticas. Porque es esto algo que Dios tenía pensado desde el principio. Y fijaros, como decía, no solo la teología del ser humano, sino la teología del trabajo. El hombre no fue creado para ser un jardinero o un hortelano. El hombre fue creado para servir a Dios. Hemos sido creados para servir a Dios. Este es el mayor privilegio que Dios nos podría dar, servirle. Y esto es algo que a veces parece muy claro en la teología del llamado Nuevo Testamento, pero que por algún motivo queda desconectado de la teología del mal llamado Antiguo Testamento, de la teología de la Biblia hebrea. Y ya ni os cuento de la teología de Génesis. Pero es que en Génesis 1 y 2 ya estáis viendo lo que tenemos. Y eso es y ha sido siempre la idea de Dios. Y aquí lo vamos a ir conectando con nosotros hoy. Fijaros, Génesis 12:3, palabras de Dios a Abraham, llamado, famoso llamado de Dios a Abraham, que termina diciendo, y bendeciré tus bendicientes y tu maldiciente maldeciré. Es decir, a los que te bendigan bendeciré y al que te maldiga maldeciré. Y ahora fijaros cómo termina. Y serán benditas en ti. Luego sabremos que este en ti, por otros textos, es tu simiente. Literalmente, la palabra es cera, que a algunos les gusta mucho, dicen esperma. ¿Por qué? Porque en griego es la palabra. Y hablan de esperma, el esperma de Abraham, porque les gusta esa terminología. La palabra es simiente o semilla. Y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias. ¿Cómo termina el verso? Porque claro, en la mayoría de traducciones decimos todas las familias de la tierra. Y cuando hoy leemos tierra, leemos las familias del mundo. ¿Por qué? Por el planeta Tierra. Pero el texto no dice todas las familias del terreno. En este caso, en Génesis 12:3 dice, Mishpejot a Adama. ¿Qué palabra está apareciendo aquí? Adama. ¿A dónde se tenía que ir Adán? ¿Qué era lo que tenía que labrar y guardar? La Adama. ¿A dónde quería Dios que llegara su bendición? A la Adama. Por medio de la simiente de Abraham. Ahora, la simiente de Abraham
es Israel. Y ahora vamos a entrar en eso. E Israel, ya vimos en las primeras clases, que es una realidad compuesta de un rey y un pueblo. Y a veces nos peleamos diciendo, no, es el rey, no, es el pueblo, no, es el rey, no, es el pueblo, no. Israel es el rey con un pueblo. Este es el Mesías y por lo tanto, como Israel es simiente de Abraham, y este es el pueblo, que hablamos ya del Sherit, del remanente, que es Israel. Y como Israel también, esta profecía también tiene que ver con el pueblo. No somos ajenos a eso. Ahora, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia esta bendición para todas las familias del terreno? En el Mesías. En él se establece ese nuevo pacto. Luego, todo el remanente que permanece fiel a Dios y todos aquellos que van entrando a ser parte de este remanente, tienen ahora la misión que tiene Adán. Tenemos la misión que tiene Adán, que es que labrar la Adama, para que las familias de la Adama sean benditas. Y no la bendición se quede en un reducto y todos aquí dentro muy felices y ojo que nadie entre. Que nadie entre. Hay que guardar y hay que proteger esto. Que no entre nadie. Que no venga nadie de fuera a estropearnos esto. No. Esta no es la idea. Seguimos adelante. Éxodo 19:6. Dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿A quién se está dirigiendo? A Israel. ¿Qué quería? Hemos dicho funciones regias, funciones levíticas, sacerdotales, sacerdotales. Entonces, un reino de sacerdotes. ¿Qué era el Adán? El Adán representa esto. El primer Adán. ¿Qué representa el postrer Adán? Exactamente lo mismo, no cambia. Dice, y una nación santa, Goy Kadosh. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. El plan de Dios ha sido siempre el mismo. ¿Dónde lo vemos? También en los profetas, Isaías 61:6. Dice, y vosotros, sacerdotes de Adonai, seréis llamados. Ministros de nuestro Dios se os dirá, riquezas de naciones comeréis, y con su gloria seréis sublimes. Riquezas de naciones comeréis. Dice Génesis, de todos los árboles del jardín podrás comer. Hay uno que no, pero de todos los árboles del jardín podrás comer. Riquezas de naciones comeréis. ¿Y qué tienen que ser? Sacerdotes de Adonai, ministros de nuestro Dios. Y luego dice, y con su gloria seréis sublimes. ¿Dónde vemos esto luego en el llamado Nuevo Testamento? Primera de Pedro 2:9-10. Y aquí de vuelta estoy citando Reina Valera de 1960. Y aquí interesante que la carta de Pedro va dirigida a los expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, estas palabras se las está dirigiendo a Israel. Estas palabras de Pedro no son para una comunidad cristiana, son para el mismo Israel, porque aquí Pedro lo que va a estar citando es Oseas 1:9, Oseas 1:10, Oseas 2:23, más todas estas alusiones que acabamos de ver en el libro de Éxodo, por ejemplo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fijaros, es una dimensión colectiva. No está diciendo que cada uno de los componentes de Israel es un sacerdote. No. Está diciendo que cada uno de nosotros sí formamos parte de una nación que tiene sacerdotes, igual que Israel en la Biblia hebrea. La historia no ha cambiado, por eso nación santa. Yo no puedo decir que yo soy una nación.
Yo soy parte de una nación, pero no soy yo la nación. De la misma manera, no soy yo el real sacerdocio. Puedo ser parte del real sacerdocio, pero puedo ser parte de un pueblo que es un real sacerdocio. Claro que sí. No todos eran levitas. No todos, mucho menos, eran sacerdotes y ya ni hablemos de sumo sacerdote. Entonces, ser parte de un pueblo que es una nación santa, que es una nación de reyes y sacerdotes. ¿Eso significa que todos y cada uno son reyes? No, es un pueblo que tiene un rey. Y con ese rey todos reinamos, sí, pero eso es diferente a decir que cada uno es un rey. Sí, espero que se entienda. Es igual que la dimensión colectiva del Adán. Macho y hembra, ambos son reyes y ambos llevan a cabo la misión. Por separado, no podemos decir que cada uno va a hacer su propio imperio. Sí, espero que esto se entienda, porque no siempre la dimensión colectiva queda clara, sobre todo en la aplicación personal, porque hemos hecho de la Biblia, a veces hemos cogido textos de una aplicación colectiva y hemos hecho la aplicación personal. ¿Qué me dice Dios a mí? Y a mí me dice que soy un sacerdote. ¡Ay, qué bonito! No. A ti te dice que eres parte de un pueblo de sacerdotes. Espero que el matiz quede claro. Luego dice pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿A quién hay que anunciar las virtudes? ¿Al jardín o a la dama? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estaba el Adán? Estaba fuera y lo puso en el jardín. ¿Qué ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Estábamos fuera, nos puso en el jardín, para que ahora anunciemos fuera del jardín y haya la bendición de Abraham alcance a todas las familias de la dama. Y ahora sí va a citar el profeta Oseas. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque eso se le va a decir a Efraín. No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Esto no significa erais gentiles paganos que no teníais nada que ver con Israel. Ahora venís a ser parte de Israel o venís a ser de un nuevo pueblo. No, esto no es lo que dice el texto porque está citando al profeta. Y el profeta en contexto está dirigiendo su mensaje a Efraín. Y Pedro está dirigiendo su mensaje a Israel, a los expatriados de la dispersión. Aquellos que son Efraín, que fueron cortados del pueblo, expatriados, que no tienen patria ahora porque ya no forman parte de Israel, porque en un momento Dios profetizó eso, y que además están en la dispersión. Pero que ahora son pueblo. ¿Por qué? Porque en el mismo texto Dios va a decir, allí donde se os dijo, no mi pueblo, ahora se os dirá pueblo mío. Y vosotros me diréis, mi esposo, creo, mi Dios, va a decir también. Entonces hay una relación de amor entre Dios y Efraín, bellísima. Luego dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, lo ruama, no compadecida, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mensaje para Efraín. De vuelta, el contexto fundamental. Luego, Apocalipsis, y con esto vamos cerrando. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico. Aquí tenemos que están hablando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, en el versículo 8. Esto es lo que tenemos de contexto. Dice que estos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, están hablando de Yeshua, de Jesús, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, de vuelta, reyes y sacerdotes, dimensión colectiva, una nación que es real sacerdocio, una nación, un pueblo, si queréis decir, porque a veces el tema nación se entiende solamente de forma política y esto no es la idea. Si no hablamos de pueblo, hablamos de nación, que es un reino de
sacerdotes y que tiene funciones regias y que tiene esas funciones levíticas que hemos visto. Funciones sacerdotales, servir y guardar. Y estas funciones son las mismas que tenía el Adán. Y aquí no pensemos el hombre, el ser humano compuesto de macho y hembra. Y de vuelta tenemos un colectivo y un colectivo. Luego, lo que tenemos en el principio es lo mismo que vamos a tener al final. Y en medio no se interrumpe en ningún caso, sino que hay una continuidad de esta idea que vemos en Génesis 1 y 2 con esta idea que tenemos en Apocalipsis 5. Aquí hay un plan de Dios y este plan de Dios lo va desarrollando en la historia de la humanidad hasta su culminación. No es que cuando el hombre peca, Dios coge un desvío. No es que cuando Israel pecó y quebrantó el pacto, Dios cogió un desvío. No, es que el pecado del ser humano, el pecado de nuestro pueblo, no ha impedido que Dios lleve a cabo su propósito y su plan de principio a final de manera continuada por encima del pecado del ser humano. Sin que el pecado del ser humano sea capaz de afectar, de torcer, de desviar, de alterar, de anular, de interrumpir en manera alguna el propósito de Dios. Porque siempre el propósito de Dios ha sido el mismo y su plan nunca cambió. Se ha mantenido desde el principio y se mantendrá hasta el final. Con estas poderosas palabras pongo fin a la presentación porque maravilloso nuestro Dios. Amén.